Hola a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Acá les habla Cami, ex Cami Studies y actualmente Cami Quinones. Me cambié el nombre hace un par de meses porque hay muchas cosas que hay que contar. Ahí estaba revisando y el último video que publiqué fue que me estaba preparando para mi examen de grado. Ahora les comento que lo aprobé. Ya soy kinesióloga oficialmente y aparte de eso ya estoy trabajando. Entonces fueron hartos cambios y de ese motivo fue porque no estaba subiendo video acá en YouTube porque igual requería un tiempo que ahora me está costando como encontrar. Sobre todo porque ya estoy trabajando, voy al gimnasio también y los fines de semana yo simplemente aprovecho de puro dormir. Entonces igual eso ha sido como en qué momento grabo contenido, en qué momento lo subo, en qué momento lo edito, era bastante. Pero ahora volví porque quería continuar mi historia contando mis experiencias de cada año de universidad porque vi que a muchos les gustó, les sirvió, entonces quiero comentarles mi experiencia, entonces la idea es de a poco retomarlo y partiendo nuevamente contándoles, ya partí contándoles mi primer año y ahora tocaría el segundo. Vamos a partir contando más que nada cómo fue segundo año. Ustedes saben, yo estuve el 2019, el 2018 mejor dicho, partí 2019, empezó la pandemia, la más grande que hemos tenido y muchas cosas, todo fue online, todo el sistema cambió, fue un cambio muy grande para todos y para mí en ese caso fue mi segundo año donde perdí prácticamente todo, mis prácticas, muchas clases que tuvieron que ser grabadas que eran presenciales. En segundo año sobre todo nosotros tenemos nuestra investidura de kinesiología donde nos pasó nuestra credencial, una ceremonia bien bonita como para empezar ya a expandirte al tema de las prácticas. Yo no la tuve, quedó pausada totalmente hasta cuarto año, recién pude tener mi investidura. Así que todo ese año completo fue online, fue bastante chistoso sí porque fue como la experiencia, entonces hay muchas cositas que hay que ir contando en base a eso. Con segundo año tenemos el nivel 4 y el nivel 3. El nivel 3 tuve inglés, fisiología, técnicas kinésicas de la evaluación, anatomía de la superficie, biomecánica 1 y bioestadística. Inglés fue online también. Fue bastante sencillo, vimos el verbo to be, cosas súper sencillas, la verdad estaba por ahí nomás la clase. A mí no me gustaba mucho el inglés, la verdad no es muy fuerte. Y a veces trato de repasarlo, ahí estudiamos también todo computador, nos hacían cuestionarios, la profe igual hacía sus clases, pero no era ni funifa, pero se intentó. Tenemos fisiología, uno de los ramos que fue corta cabeza en realidad en ese momento cuando tengo el tema de la pandemia online, porque el profe igual, una de sus clases era a las 8 de la mañana. Así que online y todo ese tema, uno prefería quedarse dormido acostadito que levantarse a sentarse al computador, me daba mucha risa eso. Y eran unas clases que él realmente eran la hora completa, las materias justas, el libro que él tenía era literalmente un resumen del libro completo, así que su clase era muy buena. Pero las pruebas sí que eran cosas serias, porque yo creo que fue el único profe que realmente fue bien con el tema de las pruebas, sobre todo de que las pruebas las hacía en un, por ejemplo, en un tiempo exacto, todos teníamos que meternos a ese mismo tiempo, si no te metías tarde, te metías después, no alcanzabas a contestar nada. Me acuerdo que esa prueba estaba re asustada porque fue todo así como, ya, empezamos la prueba y nos metimos online, hicimos todo el cuestionario. No me fue como yo esperaba, pero para haber sido todo así como, me fue relativamente, no me fue tan mal como yo pensé que me iba a ir. Así que era un ramo bien fuerte, en realidad es uno de los ramos que te da como la base para que tú puedas entender todo lo que vas a ver durante tus años de carrera, porque es fisiología completa. Luego tenemos técnicas kinésicas de la evaluación. Ese ramo dicen que era uno de los más bonitos porque realmente es pura práctica. Eran evaluaciones, tú ya empiezas a entrarte al mundo de la kinesiología donde ya haces pruebas, haces test, goniometría, pruebas musculares, todas esas cosas yo las tuve que ver online también. Tuvimos que hacer, la profe igual se la ingeniaba también en ese momento porque nos pasaba las fichas y teníamos que hacerlo con nuestra familia. Nos decía ya, le voy a pasar la ficha, no sé, respiratoria, neuro, cosas así, y ustedes tienen que hacer la evaluación. La evaluación es bastante sencilla, más que nada recaudar datos, más que nada se basaba en eso. Y aparte nos enseñaba el tema del goniómetro y todo, pero nunca lo practicamos, entonces igual era feo tener que estar en esa situación, pero era lo que había que hacer en ese momento, no habían opciones, era eso o nada.
entonces igual se perdió un ramo bien bonito, pero igual la profe se encargó de enseñarnos lo mejor posible, entonces 10 de 10 ese ramo. Anatomía de la superficie, ese ramo fue chistoso. A mí la superficie técnica prácticamente es palpar, es reconocer el cuerpo. Y me acuerdo que el profe que tuvimos en ese ramo hizo de la manera posible enseñarnos cómo era palparse las extremidades. Con reconocer el radio, el cúbito, el apófisis estiloide, todas esas cosas. Él decía ya, si se palpa para tener una protuberancia y todo, él se ponía, enseñaba de la mejor manera posible, pero eso era para poder practicarlo y todo. Entonces incluso tengo un esqueleto, con eso practicaba de vez en cuando o yo misma me palpaba, pero lo malo era si sabes que estás palpando correctamente o no, ese era el problema. Pero también un 7 ese profesor se encargó de todas las maneras posibles de enseñarnos y también sus pruebas eran cortacabezas también. Era mecánica. Te cerramos cortacabezas también. Mecánica es la base fundamental de nuestra carrera. Tocó todo ese ramo porque literalmente es entender cómo funciona nuestro cuerpo, o sea, por qué pasa eso, por qué el cuerpo se mueve, por qué tú elevas el brazo, cómo, por qué, todo tiene un porqué y ese ramo explica todo. Y ese ramo te abre también todo el mundo de la kinesiología, que sí o sí, si no tienes bien sólida la base biomecánica, créeme que te va a costar mucho en adelante entender todo lo que te están enseñando, porque ese ramo es muy importante. Y lo malo de ese ramo es que yo encontraba que sí o sí no te puedes aprender las cosas de memoria. Ese es un consejo que le estoy dando. En biomecánica no cuenta que tú te lo sepas de memoria, sino que tú entiendas el por qué. Si el brazo se está elevando, tiene por qué, tiene esos rangos y en qué momento pasa cada cosa y por qué ocurre eso. ¿Por qué se lo digo? Cuando tú vayas a tratar una patología más adelante, tú tienes que explicarle al paciente por qué pasa eso y aparte en base a eso tú puedes armar tu plan de tratamiento. Si tú te lo sabes de memoria y no sabes por qué está pasando, por qué tiene una alteración en cada función, se te va a complicar mucho. Entonces eso era lo complejo de ese ramo. Había que entenderlo y tener una base sólida. Y el profe que teníamos tenía como un doctorado, entonces era muy seco enseñando. Costaba así porque, como les digo, un ramo bien de mucha materia y mucha información. Pero Biomecánica 1 partimos empezó como lo más amplio posible hasta resumirlo. Empezó como de lo general y después se fue por las extremidades. 10 de 10 el profesor. Por último tuvimos bioestadística. No me acuerdo mucho de ese ramo. Por eso el Excel. La profe igual se encargó de enseñarnos en base a eso de un programa. Y me acuerdo que con ese ramo igual la pasé mal porque ese ramo era aprender a usar el Excel y todo eso funciona. La verdad me sirvió bastante porque aprendí muchas cosas y aparte me dediqué a buscar las cosas que enseñaba. Entonces el tema del Excel pues, sirvió harto. Y más que nada en eso fue estadística porque igual todo lo que usamos también lo usamos en base a computadora. Entonces igual habían cosas que te iban a servir más adelante. Sobre todo en las estadísticas, porcentajes, etcétera. Así ya. Partiendo con el nivel número 4, para no atrasarme tanto. Inglés también, tuve el primer ramo de inglés. Aún me acuerdo ese ramo también. No fue la gran cosa en realidad, como que sentía que era lo mismo. Incluso creo que ahí nos puso una película y me costaba tanto el ramo de inglés, la verdad. Online, si ya en presencial me costaba, online fue peor. No entendía absolutamente nada, me costaba mucho. Pero igual lo pasé. Ramo corta cabeza, el primer ramo del nivel número 4 segundo año. Fisiología del ejercicio. Si no sabías la parte anterior de fisiología, te iba a costar el doble entender este. Porque este sí o sí era sacado del libro. Fue el mismo profesor que nos enseñó el anterior, el mismo. También usaba el libro de López Chicharro. Muy buen libro, yo todavía me lo sigo leyendo porque sirve mucho. Y de ahí sacaba toda la información, y acá ya te empiezas a entrar mucho de por qué funcionan los ejercicios en base al cuerpo, entonces todo un mundo. Porque si no tenías la base anterior, menos ibas a entender lo otro y así sucesivamente. Pero era un ramo bastante bueno, lo hubiera sido bacán tenerlo presencial, sí, porque online a las 8 de la mañana costaba harto, y ya que estaba ahí prácticamente el segundo semestre ya estaba ahí. Era muy potente ese ramo también. Me acuerdo que igual lo mismo, las pruebas también, corta cabeza también. Exámenes clínicos aplicados. En este ramo también fue muy bueno porque tuve un profe que era médico. Así que él estaba en otro lado, también nos enseñaba online obviamente, y te enseñaba de pacientes, sus diapos, sus PowerPoint, era muy didáctico, la verdad era 10 de 10 y también bien exigente en ese tema. Para él las pruebas no eran muy
muy importantes por el tema del online, porque igual ya en ese momento era más complejo, entonces no hacía como guías, pero era en base a toda la información que ponía de sus clases. Y no era ni siquiera de los PowerPoint que tenía, porque igual él nunca pasaba nada. Todo lo teníamos que estar sacando una fotografía, entonces toda esa información la teníamos nosotros. Y me acuerdo que todo lo que él decía, él lo ponía en su prueba y a veces eran cosas que él mencionaba así puntuales, eso estaba en la prueba. Entonces era bastante, en realidad su clase era muy buena, a mí me encantaban. Y costaba un mundo entenderlas también, porque era harta información la que él decía, pero le trataba de explicar incluso lo mejor posible y era sequísimo. Y él mismo también me hacía fisiopatología también. Tengo creo que su PPT todavía porque todavía lo uso para estudiar. Y no, muy buenas sus clases. Ahí ya te enseñaban, ya te entras en el mundo de las patologías que hay, asma, EPOC, dependiendo si es más que nada eso, las principales patologías que tú ves en respiratorio. Cuando entren a la universidad siempre tengan todo guardado, todos los apuntes, todo lo que hagan, porque sirve. A mí todos los apuntes que tengo los tengo guardados acá. Sea a mano, los guardan en carpetas, lo que sea. Siempre guarden los apuntes porque les van a servir. Nos enseñaba los electros, los tomas de exámenes. Era muy buena su clase, en realidad yo tengo guardado todo todavía. Y súper didáctico. Así que encontraba que eran muy geniales sus clases y me sirvieron harto. Y todavía los tengo guardados. Mecánica 2. Lo mismo que el ramo anterior. Si no entendiste biomecánica 1, bueno, en realidad no es tanto relevante porque acá tú empiezas a ver el tema de las exterioridades. Pero siempre tienes que recordar que biomecánica es como el ramo fundamental de nuestra carrera. La base. Todo funciona a base de biomecánica. Lo mismo. Ese ramo, harta información porque todo en nuestro cuerpo se mueve en base a ángulos, a movimientos, todo pasa por qué. Entonces tienes que entender eso sí o sí, y ese ramo era todo. A mí me costó mucho esos dos ramos. De biomecánica era horrible, incluso los tuve que más adelante repasarlos porque mi base quedó muy mala por lo online, porque realmente igual a mí, los profesores fueron un 7, lo que pasaba es que igual estar encerrado, estar en el mismo lugar, me costaba mucho prestar atención, entonces me costó mucho aprender harto en ese momento, sobre todo porque toda esa información uno la pasaba, ¿y qué pasa? Nunca la pusiste en práctica, y para mí eso era lo fundamental, porque si yo sin practicarla, para mí no servía, y aparte me desmotivé bastante porque estar encerrado 24/7 era horrible. Pública y epidemiológica. De ese ramo no me acuerdo mucho. Porcentaje de cada enfermedad que afecta a la población, qué pasa en este lado, etcétera, qué pasa en el otro. Esas cosas así. Le rasgo todo lo que conlleva mi segundo año. El próximo video va a ser del tercer año, que prácticamente es lo mismo, pero un poquito más interesante porque ahí tiene más cosas presenciales porque ya estábamos saliendo de la pandemia. Pero en sí, segundo año fue igual. En mi caso fue bastante fome por el hecho de que estuvimos mucho tiempo encerrados. Pero dentro de todo, la universidad se encargó de hacer las clases lo más fácil posible, y además los profes fueron un 7 en ese momento. Buscaron la manera de arriba y por abajo de cómo enseñarnos, y ya la verdad, por no aprender era netamente por el tema del encierro, porque uno realmente por todas esas cosas no se motivó tanto. Y dentro de todo, por lo menos todos esos ramos los aprobé bastante bien, me fue súper bien ese año también. Tuve igual, me costó harto, pero por lo menos ningún problema. Ya todo por ahí. El próximo video, como les dije, les voy a hablar del tercer año y nos quedaría pendiente varias cositas más que conversar. Cualquier cosa o duda, ya saben, me la dejan en los comentarios, que voy a tratar sí o sí de responderlo esta vez. Así que nos vemos en el próximo video.